Hola, soy Javier Silvestre, traductor y copywriter de palabracadabra.com y ya adelanto que este vídeo va sobre la cara oculta de la traducción. Para eso estoy aquí con Joana Malta. Joana, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, 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 genial. Os presento a Joana. Ella es traductora desde hace más de 5 años, traduce del francés, el español y el inglés al portugués y su experiencia, la mayoría de ella se concentra en diferentes empresas como traductor en plantilla, ha estado en el Parlamento Europeo, ha estado en Transperfect y ahora está en Amazon, ¿es así, no? Sí, es verdad. ¿Algo más que quieras añadir a tu presentación? No, eso que realmente, o sea, durante todos estos años, la gran parte de mi experiencia es en plantilla. Sí que he hecho algunas cosas como autónoma y todavía hago algunas cosas como autónoma, pero realmente la gran experiencia que tengo es en plantilla y la verdad que, o sea, muchas veces he pensado qué pasaría si simplemente me dedicara totalmente a la traducción como autónoma, pero al final, por cosas de la vida, nunca lo he hecho realmente em, a jornada completa. Entonces, y ahora mismo realmente me siento como traductora en plantilla y siento que sería difícil para mí trabajar a Ujú, jornada completa como autónoma, porque soy alguien que, pues no sé, muy extrovertida, que me gusta estar con tener compañeros de trabajo, ujú. formar parte de algo y hacer ver también proyectos desarrollarse Sí, a la vez que trabajo con otras personas. sí, al final todo tiene sus ventajas y claro, trabajar en plantilla pues tiene la cosa de estar rodeado de gente, alimentarte de sus ideas y también mola. Sí, 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 o sea, es distinto. Es verdad que la mayoría de traductores trabajan como autónomos y cuando terminé la carrera pensaba, uy, es que será súper difícil trabajar en plantilla. Ujú. Y, y me asustaba, la verdad, porque decía, joder, es que quiero trabajar en plantilla y no podré. Y al final pues, sí que se puede. O sea, es posible, parece imposible, pero no. Siempre se puede. Pues ahora que mencionabas todo esto de trabajar en plantilla como autónomo, la carrera, ya que el tema de hoy es la cara oculta de la traducción, yo quería empezar hablando de una de las principales creencias de mucha gente que no se dedica a la traducción, y es que con saber dos idiomas ya se puede traducir. Es decir, mucha gente piensa que alguien que sabe inglés y que sabe español, pues ya puede traducir un texto. Y yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de esto? Sobre todo porque, al igual que yo, no tienes la carrera de traducción. Es decir, yo hice filología y luego sí que me especialicé con un máster y tú hiciste algo parecido. Tú estudiaste periodismo y luego también hiciste un máster de traducción. ¿Qué Ujú. opinas? Claro, a ver, es un poco complicado, porque Ujú, intento, tampoco quiero ser demasiado cerrada, porque exactamente me pasó esto. Realmente hice mi grado en comunicación, bueno, que en Portugal, o sea, al final es más periodismo que otra cosa, sobre todo como lo estudié yo, las asignaturas que elegí y todo, al final fue periodismo, pero al final me di cuenta de que realmente me gustaban mucho los idiomas, me gustaba mucho traducción y quería hacer algo allí y hice el máster, un máster de 2 años en traducción. Y, o sea, realmente creo que, o sea, al final, con mis 2 años de traducción, además que hice un máster súper complicado y, bueno, y que realmente aprendí mucho, trabajé mucho, estudié mucho y aprendí un montón. Y al final, o sea, después de haber hecho esta formación, realmente creo que estoy preparada para ser traductora, pero realmente creo que si alguien se quiere dedicar a ser traductor, debería hacer algún tipo de formación. O sea, si no es la carrera, si no es el grado en sí, pues que sea un máster o que sea un posgrado, pero sí que creo que, hombre, que deberías hacerse porque realmente hay cosas que se aprenden que durante la carrera, durante el máster o durante un posgrado, que realmente en el trabajo, al hacer el trabajo, también las puedes aprender, pero te va a tardar mucho más. O sea, claro. realmente trabajando como traductor, ¿no? Si tienes a gente que te enseñe, que te revise, lo vas a aprender, pero va a tardar muchísimo y, bueno, y que realmente no tiene sentido, ¿no? O sea, si, no sé, si tienes cualquier otra profesión, también vas a hacer formación, ¿no? O sea, si quieres ser, no sé, lo que sea, si quieres ser músico, si quieres ser, o sea, lo estudias, ¿no? Entonces, estaría bien
que la gente lo estudiara y que no pensara simplemente por saber idiomas lo pueden hacer y ya está. Porque lo podrán hacer. Y igual hay gente, también hay que decirlo, que hay gente que, y he conocido a gente así, que realmente es buena y que rápidamente, aunque incluso sin formación, rápidamente pillan el concepto, ¿no? Y empiezan a aprender y realmente no les cuesta mucho. Pero hay otros que no. Y hay otros que realmente les cuesta muchísimo más. Entonces, o sea, sí, bueno, diría que sí, es posible hacerlo sin formación. Al final es un poco como todo, ¿eh? Porque también realmente si la persona tiene muchas ganas de aprender, ¿no? Aunque no tenga formación, pero que esté trabajando como traductora, realmente no pasa nada porque si la persona tiene ganas de aprender, al final aprenderá. Pero a ver, lo mejor siempre sería tener formación, claro, como con cualquier otro trabajo. Sí, que al final a traducir se aprende traduciendo, pero si ya tienes una base previa que te explique algunos conceptos, que te dé recursos y sepas dónde acudir cuando tienes problemas, eso siempre, siempre ayuda y es de vital importancia. Es distinto. Sí, 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 sí. exacto. O sea, no, realmente yo durante mi máster aprendí cosas que realmente el trabajo que hago y en las empresas donde he estado ha sido mucho más fácil adaptarme porque es que ya sabía lo que tenía que hacer, Sí. ¿sabes? O sea, he tenido que aprender a trabajar con las herramientas de cada empresa, sí, pero realmente el trabajo en sí, que era la traducción, la revisión, o sea, lo sabía hacer. Ujú. Entonces, es más fácil. Es más fácil que te adaptes a una Ajá. empresa, es más fácil para la empresa también, es más fácil para los clientes, o sea, al final es lo mejor que puedes hacer. Claro que dependiendo de, pues, de cada persona es un mundo, cada persona tiene su situación. Y sí, hay situaciones en las que las personas no pueden, no quieren, no. Pero realmente también tiene mucho que ver con ti mismo, o sea, con lo que tú quieres aprender o no, Claro, sí, que creo. al final si te interesa tanto la traducción como para dedicarte a ella, pues al final la formación es como que va a llegar prácticamente sola a ti, o sea, o la formación va a Sí, llegar a ti o tú vas a llegar a la formación por el simple hecho del interés y de la curiosidad que tienes por tu trabajo, ¿no? sí, porque también depende mucho, o sea, realmente buscando, leyendo, hay muchas cosas que se pueden aprender y Sí, que sí, puedes sí. aprender solo, ¿sabes? Entonces también depende mucho de ti. O sea, Eh, si realmente eres una persona con ganas que buscas que, no sé, así sí, es sí, sí, distinto. sí. Pues moviéndome de esta primera creencia a otra, Ujú. em, quería que tratáramos el tema de la traducción inversa. ¿Por qué? Porque al igual que mucha gente piensa que sabiendo dos idiomas se puede traducir, no, se tiene también esa creencia con bastante frecuencia de que esas dos lenguas son completamente intercambiables. Es decir, que si yo sé inglés y francés, puedo traducir indistintamente del inglés al francés y del francés al inglés, por poner un ejemplo. Ujú. ¿Vale? ¿Tú qué opinas de la traducción inversa, ¿vale? Para poner un poquito en contexto antes de que respondas, por si Vale. hay alguien que no sabe lo que es, la traducción inversa es la que realizas desde un texto que está en tu lengua materna, es decir, en mi caso el español, hacia un idioma que no es el tuyo materno. Por ejemplo, el inglés, el francés. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Claro, a ver, es interesante porque realmente, Ujú. como yo vivo en España, mucha gente me pregunta, ¿tú traduces del portugués hacia el español, no? Y yo me quedo como, no, porque claro, para mí es como algo que, quiero decir, ¿lo podría hacer? Sí. ¿Lo haría mal? Sí. O sea, no lo haría mal, pero a ver, alguien me tendría que revisar y que revisarlo en plan bien, porque al final, o sea, yo traduzco hacia el portugués, o Ujú. sea, realmente hacia el español alguna vez lo he hecho, pero luego me lo han revisado y me han dicho, uy, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, aunque lo hable bien, ¿no? Y fluido y todo, no es lo mismo, realmente no tiene que ver que tú hables bien un idioma y poder escribirlo. Esto es completamente distinto, ¿sabes? Pero claro, tiene una ventaja, y eso sí, nadie lo puede negar, que es que como, o sea, el idioma del que traduces es tu idioma materno, lo entiendes totalmente Exactamente. y entiendes todas las pequeñitas cosas y eso está muy bien. Eso Sí, 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 es, sí. bueno, es un placer, porque claro, empiezas a leer el texto y es como, ay, qué bien. O sea, realmente los problemas de la traducción hacia tu idioma materno son muy distintos.
de los problemas de la traducción inversa. Sí, Claro, totalmente. luego están las personas que son bilingües, que esto es un concepto que no sé si vas a hablar de él, pero bueno, podemos hablar de él, que es un concepto en el que yo no creo mucho, ¿vale? Por ejemplo, en Francia se usa mucho, la gente habla mucho, ay, tú eres bilingüe, eres bilingüe. Bueno, esto para mí es un concepto un poco, porque aunque hayas crecido con varios idiomas, me parece muy difícil que tengas el mismo nivel de los dos. Sí, a mí también. De hecho, en la universidad siempre nos decían, había gente en la universidad que tenía varios idiomas que, bueno, pues eso, que había crecido con varios idiomas. Y siempre les decían, pues vas a tener que elegir uno, uno que sea tu idioma materno. O sea, bueno, es todo lo que hemos hablado. Al final, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero tiene riesgos. O sea, Ujú. creo que conlleva más riesgos que el de la traducción normal, digamos. Sí, sí, Y sí. en general, yo creo que no se debería hacer en un mundo perfecto, pero también entiendo que, bueno, que a veces pues, la gente que tiene que trabajar, ¿no? Claro. Y a veces, y lo he hecho, y lo he hecho. Lo Sí, yo he hecho también. y no Yo pasa tam- nada, Sí, pero sí. es verdad que, por ejemplo, en plantilla, pero en plantilla quizás es algo que se hace más como autónomo, porque en plantilla, por ejemplo, es una cosa que no te piden. Ujú. En ninguna de las empresas en las que he trabajado nunca me lo han pedido. Siempre que lo he hecho ha sido en la universidad o entonces, pues aquí, bueno, como en plan trabajos puntuales con clientes como autónoma, pero ya está. Al final es un tema muy interesante porque, claro, cuando tú estás traduciendo de un idioma a otro, cuando traduces desde tu lengua materna hasta otra lengua, como tú decías, entiendes todo lo de la lengua de partida, pero el problema llega en la fase de reformulación. Sin embargo, cuando traduces, haces una traducción directa, pasa al contrario, ¿no? Ujú, Tienes más problemas en la fase de entendimiento del texto original, ujú, pero no tantos a la hora de reformularlo. Por lo menos así es como yo lo sí, siento en los casos en los que he hecho traducción directa y traducción ujú, inversa. Bueno, si quieres, a es seguir eso. adelante con otro, vamos a seguir adelante con otro tema y que también forma un poco parte del lado oculto de la traducción, ¿no? Espera, Javi, ¿puedes añadir una cosita? Sí, 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 dime, dime. Sí. No, iba a decir que sí, o sea, lo que tú dices sobre la traducción directa, o sea, es eso. O sea, lo has resumido súper bien. Es exactamente eso. Pero también me gustaría decir que, bueno, una de las cosas que yo creo que es más importante en la traducción directa, cuando tienes estos problemas de comprensión del texto de partida, es pues hablar con tus amigos que conoces que son nativos de otros idiomas y Ujú. preguntárselo. Yo soy muy pesada a mis amigas traductoras de otros idiomas, les escribo, les pregunto, o sea, mucho, demasiado, pero hay que hacerlo y esto es algo importante Sí. y por esto también es muy importante como traductor tener una red de contactos, de conocer personas de todos los idiomas, sobre todo de los idiomas de los que tú traduces. Ujú. Pues me ha encantado este pequeño paréntesis porque es, no sé, resume muy bien lo que es la esencia de traducir como profesión. Sí, sí. Ahora Ujú, ya sí, ujú. avanzando un poquito más, otra cosa es que parece que los traductores se dedican simplemente a coger un texto, ya sea pues por escrito o una interpretación oral, ¿no? Y pasarla de una lengua a la otra. Pero en medio del abanico hay muchas más cosas que hay que gestionar. Hay que gestionar revisiones, hay que gestionar el manejo de glosarios o terminologías. En otras ocasiones quizás haya que manejar herramientas tecnológicas para traducir o si no son herramientas tecnológicas, saber cuáles son algunas plantillas, por ejemplo, en otros tipos de traducciones que hay que seguir, o plazos que a veces te hacen tirarte de los pelos, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son esos factores un poquito más extralingüísticos? Es decir, más allá del proceso de pasar un texto de un idioma a otro, ¿cuáles son las cosas del día a día de la traducción que más te agobian o que más Ujú. drama te parecen?
Claro, lo que pasa muchas veces en plantilla es que has entregado una traducción, ¿no? Y luego el cliente la recibe, la Ujú, revisa y te la vuelve a enviar. Pero lo que pasa es que la mayoría de clientes no son traductores, ni lingüistas, ni nada por el estilo. Y entonces lo que pasa es que añaden errores. Y al añadir estos errores, claro, tú no los puedes aceptar. Tienes que explicar al cliente que esto no se puede aceptar, porque a veces, por ejemplo, en portugués me pasa mucho que, no sé, que por ejemplo, mira, cuando traduzco del español al portugués, yo casi siempre el tú en Portugal se usa más el usted y casi siempre lo cambia usted. Pero hay algunos clientes porque ven el tú en español, creen que en portugués tiene que estar el tú y lo cambian. ujú. Y si me hacen un cambio de estos, bueno, dependiendo ya también de las circunstancias, de lo que sea, pero si me hacen un cambio de estos y que yo veo que no tendría que ser el tú porque realmente queda mal en portugués y es mal educado, porque a veces lo es, Ujú. intento explicarle al cliente, es que no puede ser, se pueden aceptar estos cambios, no se puede hacer. Y esto es algo que sí, en plantilla se hace muchísimo y bueno, y eso es una parte muy importante del trabajo, muy importante la verdad. La verdad es el tipo de cosas que me hubiese gustado que en la universidad me lo hubiesen dicho, ¿sabes? Porque no me hubiese imaginado que tendría que hacer tanto de esto. Y a veces, sí, a veces es muy complicado, porque a veces el cliente empeora el texto y a Claro. veces no sabes muy bien cómo, a veces tiene que ver un poco con el estilo, tampoco le puedes rechazar todo lo que ha hecho el cliente y tienes que encontrar un poco un equilibrio. Sí, pero bueno, no es lo único. Realmente, como lo que tú decías, manejar glosarios se hace muchísimo en plantilla y eso es algo que a mí me encanta, por ejemplo, porque me encanta la terminología, me encanta crear un glosario, actualizarlo también. También se hace mucho actualizar memorias de traducción, por Ujú. ejemplo, que básicamente, o sea, si un cliente tiene una memoria de traducción y se ha dado cuenta de que pues hay un término, varios términos que no quiere que se usen, pues vas y lo cambias. Sí. Pero este es el tipo de cosa que como autónomo no creo que se haga tanto. A Ujú. no ser que ya tengas tus clientes, que tengan su memoria de traducción. Sí, esto se hace más en plantilla. Claro, sí. A Esto ver, pasa ¿qué más más podría cuando sí decir? que Ah, trabajas luego en una cosa muy agencias. importante que también se hace en plantilla. Ah, claro, claro, exacto. Quizás te piden, claro, exactamente. Y luego, otra de las cosas que pasa mucho Ujú. en plantilla también es revisar el trabajo de traductores autónomos y enviarles feedback, ¿sabes? Ajá. Enviarles, por ejemplo, que si hacen una traducción que le entregan y que está muy mal, o bueno, que no esté muy mal, pero que haya cosas que no funcionen por una razón u otra, enviarles un correo y explicarles lo que pasa. Eso, por ejemplo, se hace muchísimo. Ujú. Muy interesante. Al final, el trabajo de traductor abarca muchas cosas, pero cuando tienes que hacer una traducción, la haces, te queda bien y dices, qué orgulloso que estoy, qué a gusto me he quedado. Al final, eso es una satisfacción enorme. Pero claro, la satisfacción de una buena traducción muchas veces va ligada con Mm, la invisibilidad del traductor, porque cuando tú traduces muy bien, parece un texto original. Entonces, claro, ¿cómo ves tú todo este tema de la invisibilidad del traductor? Porque mucha gente a lo mejor lee una novela y dice, ay, qué bien que escribe este autor, pero en verdad están leyendo al traductor, ¿no? ¿Qué te parece todo esto? No sé, me parece que forma parte de la profesión y Ujú. que, pues, si eres traductora hay que aceptarlo, ¿no? Es un poco triste, entre comillas, porque claro, si has hecho un buen trabajo, quieres que todo el mundo lo vea, ¿no? Pero Sí. bueno, pero pasa, y sí que pasa, pero realmente es lo que tú decías. El objetivo de una traducción es que no se note que es una traducción. Con lo cual, esto de la invisibilidad va a pasar, pero en realidad es una cosa buena, porque si no se nota que es una traducción, mejor, es que se ha hecho bien. Es Claro. un poco triste para el traductor, sí, pero a ver, es una profesión, es así. Y la de los intérpretes también, y más aún, Ujú. casi, ¿no? Porque al final dan voz a personas súper importantes y, y, no sé, y es como que nadie habla de ellos. Y Claro. es lo mismo con nosotros. Pero
No sé, mira, pero sigue siendo una profesión muy, o sea, genial. Sí, al final compensa, ¿no? Lo que pasa es que luego la gente sí que parece que se acuerda cuando hay una película y le traducen el título de una manera un tonto extraña, ahí sí que la gente se acuerda y dice, ay, qué mal han traducido este título de la película. Sí, sí, bueno, la gente, bueno, no gusta mucho opinar. Además que con títulos de películas, títulos de libros, Mm, o sea, realmente siempre hay una razón comercial por detrás, no es exactamente. que haya querido de hecho, no, que, o sea, no es que yo sepa mucho de eso, pero a donde yo sé, ni siquiera son los traductores que traducen los títulos, ¿sabes? O Ujú. sea, o quizás sí que dan algunas opciones, pero siempre tiene que ver un poco con lo que quiere, pues, razones comerciales. Siempre Sí, tiene que ver sí. con eso. Entonces, realmente no es así. Y también hay otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que pasa mucho con los subtítulos, por ejemplo, que en Ujú. España no es quizás tan importante, pero en Portugal, como no, realmente solo hay subtítulos, no doblamos, no hay nada de doblaje. O sea, la gente se fija mucho en los subtítulos y a veces dicen, o sea, me ha pasado estar con gente que me dice, ay, pues esto lo han traducido mal, no han dicho lo mismo que ha dicho el actor. Y yo digo, ya, pero es que tiene que ser, pueden decir exactamente lo mismo que ha dicho el actor, porque si no, será una línea muy larga y será una Claro. frase muy larga y no lo vas a poder leer en tiempo. Entonces, claro, pero claro, como son personas que no lo han estudiado, creen, o sea, les gusta opinar, les gusta decir, ah, pues mira, no lo han traducido bien, pero no es así. Hay muchos factores y más, o sea, cuando hablamos de subtítulos, que es un mundo, bueno, bastante distinto del de la traducción al final, porque tienes que ser muy creativo Sí, para sí. que el texto pueda, ¿sabes? Para que el texto quepa en la pantalla y que se pueda leer bien y todo. O sea, Totalmente, totalmente. Bueno, ya vamos a pasar como al último bloque de preguntas, ¿vale? De la vale. entrevista. Tengo un par de preguntas que están un poquito más relacionadas con la actualidad. La primera de ellas es, ¿cuáles consideras tú que son Vale. las nuevas tendencias de traducción? Es decir, si ahora mismo un traductor que está empezando te dicen, Joana, quiero hacer un curso de traducción, ¿de qué me aconsejarías hacerlo? En plan, un curso de traducción específico. Sí, un curso de traducción específico de algo que tú estés observando que O cada vez... sea, de traducción jurídica o médica. Sí, sí, o algún tipo de... No lo sé, a mí se me viene a la mente que la posedición, por ejemplo, está bastante en auge en los últimos años, ¿no? Es decir, la posedición, para quien no lo sepa, es básicamente que la traducción la hace una máquina, es decir, un software como Google Traductor para que nos entendamos, pero mucho más sofisticado, ¿no? La traducción la hace una máquina, pero luego la revisa una persona, un traductor. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, he visto que eso está bastante en auge. No sé si tienes alguna idea más de algo que esté también bastante en auge en los Sí, últimos años. bueno, es que justo yo iba a hablar de eso, ¿eh? Porque Ujú. eso sí, o sea, de la posedición, o sea, el post-editing que está por todas partes. Y mira que desde que yo he empezado hasta ahora, que han sido 5 años, ¿no? De trabajo, el cambio es, o sea, muy grande, muy grande. Realmente al principio tenía muchos pocos trabajos de traducción de posedición y ahora tengo muchos, Ajá. muchísimos. El cambio ha sido muy grande. Eh, Mi opinión sobre esto, a ver, como la de cualquier traductor que le encanta la profesión, no nos gusta, ¿vale? O sea, es obvio que Mm, no nos gusta, pero bueno, pero lo aceptamos y entendemos que realmente esto es el futuro y que hay que adaptarse. Y como hay que adaptarse, pues, o sea, obviamente lo hago, lo he hecho muchas veces, lo voy a seguir haciendo mucho y, y ya está, y es lo que hay. Pero obviamente duele un poco. En general, o sea, a los traductores nos duele un poco saber que esto existe y que esto es el futuro. Sí, cuesta. Pero, pero hay, bueno, es que hay que aceptarlo y ya está. Pero es verdad que una persona que salga de una carrera de traducción que se crea que solo va a traducir como traductor, pues no, no es verdad. Al final, pero al final la posedición me gusta bastante también, ¿eh? O sea, ujú. realmente es, dependiendo de cómo sea, por ejemplo,
del español al portugués la posición funciona bastante bien. Y Ajá, entonces no es tan complicado. Por ejemplo, del inglés al portugués a veces es muy complicado, sobre todo o sea, porque realmente el orden de palabras es distinto y entonces es un poco, bueno, no sale tan bien. No sale tan bien, tienes que hacer más cambios, claro. es más difícil. Pero realmente del español al portugués se hace fácilmente y bueno, y no sé, y al final me gusta, es otro tipo de trabajo que un traductor hace. Aparte de eso, bueno, diría siempre que, y más ahora con el coronavirus, todo lo que es traducción médica y farmacéutica Ajá. se hace mucho. Siempre es una buena especialización, creo. Um, Sí, y además siempre se está investigando, por lo tanto siempre va a haber claro, artículos científicos eso que iba a decir. traducir. Sí, Mm. sí, 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 sí. Y a ver, es un tipo de traducción bastante distinta del marketing, por ejemplo, que es lo que hago más yo. Ajá, Es muy distinto, pero bueno, pero también es muy interesante y al final si te especializas, pues al final ganarás un montón de conocimiento y está muy bien. Y está, la verdad es muy interesante también. Y sí, sí. diría que sí, sobre todo ahora en este mundo actual, yo si tuviera que invertir en un campo, ¿no? Sería este. Pues justo has dado con la clave que está relacionada con la última pregunta que te quiero hacer, ¿no? Porque está relacionado con el coronavirus y la traducción, ¿no? Porque debido el mundo ha cambiado muchísimo en el último año y como es normal se habla sobre todo de otros sectores que están más afectados que de la traducción, ¿no? Pero quería aprovechar el tema que es como la cara oculta para preguntarte, puesto que no se habla de esto, ¿tú cómo crees que ha repercutido el coronavirus en el mundo de la traducción? ¿Ha afectado mucho? ¿Nada? Es prácticamente igual. ¿Qué piensas? No, a ver, mm, yo creo, no, a ver, claro que ha afectado, claro que ha Sí. afectado. Por suerte, los traductores pueden trabajar desde casa y el trabajo en sí se Ujú. puede hacer. Entonces, o sea, ya sea en plantilla, ya sea como autónomo, puedes trabajar desde casa, así que bien. Pero sí que ha habido, o sea, sobre todo durante el primer confinamiento, ¿no? Del de Ajá, marzo del 2020. O sea, por lo que he visto, también depende mucho de los pares de idiomas, de la combinación lingüística, pero he visto mucha gente con muchísimo menos trabajo, eso sí, mucho menos. ujú, También hay que decir que, por ejemplo, claro, yo como trabajo más en el sector del marketing, claro, he visto un cambio realmente porque he traducido mucho para hoteles, cosas así, que luego en marzo ya no tenía, ajá, porque han parado sí, sí, completamente sus traducciones. Pero, por ejemplo, la gente que hace traducción médica, bien, o sea, bien, siempre hay menos trabajo en general, pero porque hay una crisis y va a haber una claro, crisis que al final va a afectar todos los sectores. Pero por suerte podemos trabajar desde casa y eso, bueno, eso al menos nos permite tener esta flexibilidad de trabajar desde casa, de no tener que, bueno, hay gente en una situación bastante peor. Y hay que decir que aún así hay mucha gente ujú, que después de esto, o sea, ahora con todo lo que está pasando, hay mucha gente que no era traductor y que ha decidido serlo. O sea, ujú, mucha gente que sabe idiomas y que he tenido varias personas, al menos dos, tres, contactándome y preguntándome, ay, ¿qué hago para ser traductor? Porque ahora estoy en casa, así que puedo ser traductor. Así que hay mucha gente también queriendo invertir en este mercado. Y claro, a ver, es complicado, como, no sé, como sí, todos los sectores, claro, pero, pero al final es una suerte poder estar en casa y trabajar desde casa realmente y sí, no tener sí, que hacerlo presencialmente. Creo que, por ejemplo, para los intérpretes, bueno, ellos sé que hay muchos intérpretes ahora mismo trabajando por Zoom, pero tiene que ser más complicado, o sea, su día al día le veo como que se ha afectado más que el de los traductores, ¿sabes? Me parece. ujú, Mm. sí, sí, totalmente. Pero bueno, al final es una reflexión bastante interesante, pues ya hemos hablado de un montón de temas interesantes y más o menos esto era todo lo que yo tenía pensado que comentáramos. Si quieres hacer alguna reflexión final, Sí, mira, es que justo he pensado en una cosa que quería decir. Hay una cosa de que nadie habla cuando se habla de posedición, ajá, ¿vale? O quizás hablan, pero bueno, no lo he escuchado y realmente me gustaría,
Lo he intentado hablar, pero realmente la razón, me gustaría hablar un poco más de esto. La razón realmente por la que la mayoría de traductores no les gusta la posedición, bueno, aparte del placer de traducir que no tienes tanto, porque una posedición es más bien una revisión, bueno, una revisión Sí. elaborada, compleja, digamos, pero realmente el placer de traducir no lo tienes, ¿no? Que es esto lo que por eso te gusta menos. Pero también hay otra cosa. Realmente, cuando estás haciendo una posedición, no le puedes dedicar tanto tiempo como a una revisión, perdón, como a una traducción, porque no te pagan lo mismo que a una traducción, ¿no? Cuando eres autónomo y cuando Mm, estás en plantilla tampoco le puedes dedicar todo el tiempo que le dedicarías a una traducción. ujú. Con lo cual, por ejemplo, si eres un cliente de marketing y me has dado una traducción y quieres una posedición, pues yo la voy a poseditar hasta que esté bien, pero si lo hubiese traducido, quizás quedaría mejor, Te porque entiendo. usaría palabras que tendrían más sentido en ese contexto, que quedarían mejor. Y claro, al hacer el post-editing, ¿no? O sea, bueno, lo hago, lo pongo bien, pero quizás no lo pongo perfecto, pero porque quizás para ponerlo perfecto tendría que borrarlo todo y escribirlo desde el principio. Entonces, esta la cuestión la dejo aquí un poco para que también los clientes, ¿no? Porque a los clientes siempre les parece muy bien elegir la posedición porque es más fácil, es más barato, es más rápido. Pero también, bueno, lo digo aquí porque también cuando son clientes, a ver, cuando realmente es un texto que no es un texto que, que sea muy creativo ni muy de marketing, Ujú. supongo que no tenga ningún problema y que los clientes lo sepan, pero está bien porque también veo que muchos clientes pues que trabajan, no sé, como con un marketing muy puro, ¿no? Que están invirtiendo en la posedición y que quizás no deberían invertir porque realmente, como hay tanto marketing, tanta creatividad que es necesaria para sus textos, Claro, quizás con posedición van a perder en calidad. O sea, al exactamente. final quizás Vale, vale. van a ganar en otras cosas, ¿eh? O sea, va a ser más rápido, va a ser más barato. Bueno, eso ya cada cliente lo tiene que decidir, ¿no? Sabiendo, Ujú. teniendo toda la información. Pero que quizás van a perder en calidad, quizás sí. Entonces está bien que al elegir, pues que tengan conciencia de ello. Entonces, como conclusión, podríamos decir que antes de encargar una traducción, debes ser consciente de lo que necesitas, de qué Ujú, tipo de texto que quieres traducir, porque quizás para un prospecto una posedición está muy bien, ¿no? Porque totalmente. no requieren nada de creatividad, sino que simplemente son datos y además con unas plantillas muy recurrentes, ¿no? Pero claro, hay que evaluar si la posedición nos conviene cuando estamos trabajando con textos más creativos, que requieren más atención y más tiempo y un enfoque en el que se mime un poquito más cada palabra, ¿no? Sí, es exactamente eso. Sí, sí. Genial. Pues entonces, hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias por todo. A ti. A Espero ti. que te lo hayas pasado muy bien y que a la gente que lo ve le resulte interesante. Sí, no, me encanta hablar de traducción, ya te lo he dicho, así que no ha sido ningún esfuerzo. Y nada, y vendré a tus entrevistas cuando quieras, ¿eh? Espero que me vuelvas a invitar. Seguro que Broma, pronto, pero si quieres, sí, adelante. prontito podemos hacer otra. Bueno, gracias y que vaya genial. A ti. Chao. Adiós.